Hola, seguimos estudiando los mecanismos de generación de diversidad de linfocitos T y B y hoy nos vamos a dedicar a diferenciar los dos grandes subtipos de linfocitos B en los que se producen o no alguno de estos mecanismos y cómo se seleccionan los linfocitos B durante su maduración en la médula ósea o su circulación en sangre, que sería un poco ya redondear todo lo que tenemos que saber de linfocitos B. Os recuerdo que hay dos tipos de células B, que probablemente ya hemos nombrado en algún otro momento, son las B1 y las B2, y claramente la principal diferencia es que las B1 se empiezan a diferenciar en la fase fetal, seguro que en el hígado fetal, algunos piensan que incluso en el saco embrionario de Yolk, mientras que las células B2 se empiezan a diferenciar ya cuando el individuo ha nacido, en la fase adulta. Hay una enzima de la que hemos hablado muchísimo en estas píldoras, que es la enzima TDT, la terminal transferasa. Os recuerdo, añadía los nucleótidos N en las uniones entre segmentos D y J o V y D, ahí añadía nucleótidos al azar, esta enzima TDT. Por lo tanto, ya podemos imaginar que esto solo sucede en las células B2. Las B1 no van a tener esta gran cantidad de especificidades. Y, por último, una cuestión que nos permite diferenciarlas en el laboratorio. Las células B1 expresan la proteína CD5 en su superficie y las células B2 carecen de ella. Además, esta proteína CD5, cuando se incrementan estas células en sangre, se ha asociado a que aparezcan enfermedades autoinmunes. Los subtipos quedan claramente diferenciados entonces las B1 como más primitivas y las B2 como más evolucionadas. De hecho, autores consideran a las B1 todavía células innatas frente a las B2 adaptativas, y tenemos el equivalente en los linfocitos T, que veremos una píldora o dos más adelante. Los que tienen el receptor alfa beta son equivalentes a las B2 y los que tienen el receptor gamma delta serían más primitivos y equivalentes a las B1. Y como hemos dicho, para resaltarlo y que no os olvidéis, las B1 aparecen antes en el desarrollo, carecen de enzimas que añaden nucleótidos N, y las células B1 por lo tanto pueden representar una población primitiva, especializada e incluso innata, como son las células T gamma delta. Si comparamos ya de un modo más ordenado analogías y diferencias entre los dos tipos celulares, veis que las B1 se producen o se diferencian en el feto y las B2 tras el nacimiento. La cantidad de inmunoglobulinas que sintetizan es muy elevada para las B1 y muy baja para las B2, pero la especificidad de esa inmunoglobulina es muy precisa solo en las B2. Las B1 tienen una especificidad degenerada. ¿Qué significa esto? Que una inmunoglobulina puede probablemente reconocer varios antígenos parecidos. Además, la clase de inmunoglobulina es muy distinta. Las B1 producen fundamentalmente IgM y muy poco de las demás, mientras que las B2 tienden a producir fundamentalmente IgG. Esto que nos indica que no hay cambio de clase o está alterado, disminuido. En cuanto a la mutación somática, que era la mejora del anticuerpo en su afinidad, las células B1 carecen de ella, mientras que las células B2 son los que la tienen muy alta. Y por último, si comparamos el tipo de antígeno que reconocen cada uno de estos dos tipos, vemos que también hay diferencias. Las células más evolucionadas, más específicas, las B2, tienden a responder frente a proteínas. En cambio, frente a carbohidratos, en escasas ocasiones. Por el contrario, las células B1 a lo que responden justamente es a azúcares y no a proteínas. Bien, por último, en esta píldora vamos a ver cómo se diferencian y seleccionan las células B en la médula ósea y posteriormente en sangre periférica. Si la célula B al madurar en la fase B inmadura, que expresa solamente IgM, reconociera antígenos de la superficie celular, ¿y de qué célula? Pues de células del estroma de la médula ósea. Si esto sucede, esta IgM sería autorreactiva, es un linfocito potencialmente dañino. Por lo tanto, lo que va a pasar es que entra en apoptosis, muerte celular programada, y ese clon desaparece. Es lo que llamaríamos delección clonal. Pero puede suceder que el linfocito B inmaduro no reconozca proteínas en la superficie celular, sino que reconozca proteínas
solubles en la médula ósea. Si esto sucede, esta IgM da señales a esta célula B inmadura y se cambia la expresión de IgM por IgD. Os recuerdo que esto es debido al procesamiento del RNA mensajero. Se deja de expresar la inmunoglobulina M y se pasa a expresar solamente inmunoglobulina D. Estas células, se sabe, salen a la periferia, a la sangre, y sabemos que no tienen función alguna. A la falta de funcionalidad se le llama anergia, por lo tanto quedan en circulación, pero son inútiles. Solamente habría una tercera situación, células B que no reconocen ni proteínas de membrana ni proteínas solubles, no reconocen nada. En fase inmadura solo expresan IgM, como ya sabéis, pues darían el último paso de diferenciación, pasarían a coexpresar M y D y ya son linfocitos B maduros que pueden salir a sangre periférica. ¿Pero en la médula ósea están todos los posibles antígenos del organismo? No. Puede que salgan, vayan al tiroides, al hígado, al riñón, a los ganglios linfáticos y se vayan encontrando antígenos que no encontraron previamente en la médula ósea. Hay que volver a seleccionar. Vamos a suponer que una de estas células llega al tiroides y resulta que sus inmunoglobulinas de superficie van dirigidas frente a una proteína de las células del tiroides y se recibe una señalización. Pues bien, estas células, como en el primer caso, si os acordáis, van a entrar en el proceso de apoptosis y por lo tanto este clon se va a eliminar. Y preguntaréis por qué, si es una célula B madura, capaz, ha reconocido el antígeno, ¿por qué se elimina? Pues bien, muy sencillo, porque no hay un linfocito T cooperador. Aquí deberíamos repasar la cooperación TB y como esto sucede en ausencia de cooperación T, esta célula muere irremediablemente. Alternativamente, si en sangre, por ejemplo, la célula B madura resulta que sería reactiva frente a una proteína del suero, como puede ser un factor del complemento, da señales incompletas a este linfocito B y esto hace que a partir de ese momento se elimine la expresión de inmunoglobulina M y se quede solamente expresando inmunoglobulina D. Como os he dicho previamente, la expresión de inmunoglobulina D hace que esta célula sea inútil, no vale para nada y se queda en lo que llamamos anergia. Y también esto sucede porque se reconoce un antígeno soluble en ausencia de cooperación T. Así pues, cuando en periferia se seleccionan las células es porque no hay linfocitos T cooperadores dando las señales correspondientes. Hemos repasado cuáles son los subtipos principales de linfocitos B, cuáles son las características tanto fenotípicas como de su desarrollo que diferencian los dos subtipos principales de células B. Hemos visto cómo se seleccionan y eliminan los clones B autorreactivos en la médula ósea y por último hemos visto cómo se eliminan o se anulan los clones B autorreactivos en sangre periférica. Si todas estas cuestiones las tienes claras, podrías contestar las siguientes preguntas. ¿En qué momento comienza el desarrollo de las células B1? ¿Cuál es la proteína de superficie que permite distinguir los tipos B1 y B2? ¿Qué inmunoglobulinas sintetizan mayoritariamente las células B1? ¿Y la cantidad de inmunoglobulinas producidas es igual o en alguna de las células es mayor? ¿Qué podemos decir respecto a la especificidad de las inmunoglobulinas producidas por ambos tipos? ¿Cuál de estos dos tipos celulares no sufre hipermutación somática y apenas cambio de clase? ¿Qué sucedería cuando la IgM de un linfocito B inmaduro reconoce un antígeno propio soluble en la médula ósea? Y si el antígeno, en vez de ser soluble, es de membrana, ¿qué pasaría? Y por último, cuando los linfocitos B maduros circulan y reconocen antígenos solubles o de membrana, ¿se activan en algún caso? Bueno, pues si todo esto lo sabéis, perfecto, sigamos avanzando, pero si no lo sabéis, mi recomendación es repasar estos conocimientos. Gracias y hasta la próxima.